En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 9, 2, 13. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este sábado de la 6ª semana del tiempo ordinario. Permítanme, a la luz de la palabra de Dios, hacer algunas reflexiones. Primero, el Evangelio de hoy trata de 2 aspectos que están profundamente unidos. Primero, la transfiguración de Jesús, y segundo, el retorno del profeta Elías. En aquel tiempo la gente esperaba el retorno del profeta de fuego. Hoy mucha gente vive esperando el retorno de Jesús y escribe sobre los muros de las ciudades, de las carreteras: Jesús volverá. Ellos no se dan cuenta que Jesús ya volvió, que está presente en nuestros corazones, que Él mismo hizo una promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De vez en cuando, como en un relámpago que llega de improviso, esa presencia irrumpe y se ilumina, transfigurándolo en nuestras vidas. Segundo, la transfiguración de Jesús. Acontece después del primer anuncio de la muerte del Señor. Este anuncio había trastornado la cabeza de sus discípulos, sobre todo de San Pedro, que decía que no le puede suceder eso. Ellos tenían los pies en medio de los pobres, pero la cabeza estaba en las ideologías del gobierno, de la religión de su época. La cruz era un impedimento para creer en Jesús. La transfiguración del Señor ayudará a los discípulos a superar ese trauma que la cruz creó en ellos, porque esperaban ese Mesías poderoso, majestuoso, impresionante. Tercero, en los años 70, cuando San Marcos escribe, la cruz continuaba siendo un gran impedimento para que los judíos aceptaran a Jesús como Mesías. La cruz es un escándalo, decían. Así lo recoge San Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistía en ayudar a las personas a percibir que la cruz no era ni escándalo ni locura, sino poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22, 31. San Marcos da su aporte a este esfuerzo. Él usa textos y figuras del Antiguo Testamento para describir la transfiguración. Así muestra que Jesús vino a cumplir las profecías y que la cruz es el camino necesario a la gloria. Cuarto, Jesús ayuda a entender la nueva realidad.
Jesús sube a una montaña alta, al monte de la Transfiguración. San Lucas añade que subió allí para rezar. Por encima Jesús aparece en la gloria ante el Padre. Y allí, en presencia de Pedro, Santiago y Juan, aparecen con Jesús Moisés y Elías. La montaña evoca el monte Sinaí, donde en el pasado Dios manifestó su voluntad a la gente entregando el decálogo, los mandamientos. Los vestidos blancos recuerdan a Moisés resplandeciente cuando conversaba con Dios en la montaña y recibió la ley. Elías y Moisés, las dos mayores autoridades del Antiguo Testamento, conversan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas informa que la conversación sobre el éxodo de Jesús, es decir, la muerte de Jesús en Jerusalén. Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como la profecía, ya enseñaba que el Mesías, siervo, tenía que pasar por el camino de la cruz. Quinto aspecto. A Pedro le gusta lo que está mirando, pero aún no logra entender esta realidad. Pedro se siente en un momento agradable en la montaña. Tanta es su alegría que dice que hay que hacer 3 chozas, 3 tiendas. San Marcos dice, esto lo decía porque tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Son como nosotros. También tienen dificultad en entender la cruz. Una vez más, la dificultad para entender. Sexto, la voz del cielo aclara lo que acontece. En cuanto Jesús está envuelto en la gloria, una voz del cielo dice, este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. La expresión mi Hijo amado recuerda la figura del siervo Mesías anunciado por Isaías en el capítulo 42. La expresión escúchenlo recuerda la profecía del nuevo Mesías, Deuteronomio 18. Es Jesús. La profecía del Antiguo Testamento se está realizando. Los discípulos ya no pueden dudar. Jesús es realmente el Mesías glorioso, el esperado de los siglos. Séptimo, saber guardar silencio. Jesús, una vez que concluido la transfiguración y empiezan a descender, pide a sus discípulos que no digan nada hasta que Él resucite de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. De hecho, no entienden el significado de la cruz. No entienden el enlace que existe entre sufrimiento y resurrección. La cruz de Jesús es prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Y por último, el retorno del profeta Elías. El profeta Malaquías anunció que Elías tenía que volver a preparar el camino del Mesías, Malaquías capítulo 3. El mismo anuncio está en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 48. Entonces, ¿cómo Jesús podía ser el Mesías si Elías no había vuelto? Por eso los discípulos preguntan por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero. La respuesta de Jesús es que Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron según lo que está escrito. Jesús habla, por tanto, de Juan el Bautista. Él también, que estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de fuego, como Elías, pues fue asesinado por Herodes y pagó con su sangre y con su vida este camino de preparar al Señor, diciendo conviene que Él crezca y yo disminuya. Que el Dios de la vida, que nos invita a vivir la palabra y a ponerla por obra, siempre ruegue por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones para todos. Pasen bien.